Solo es una camarera, susurró la mujer. ¿Por qué está en un evento para recaudar fondos como este? La chica sirvió vino en silencio, con el delantal manchado y el cabello recogido con un cordón de zapato. Algunos invitados evitaron su toque, otros ni la miraron en absoluto. Entonces entró un hombre con esmoquín, miró alrededor del salón, y cuando la vio, detuvo todo. «Ahí está», dijo. «La mujer que me ayudó a comer cuando vivía en mi coche. Ella no trabaja para este evento. Este evento es para ella». La sala quedó en silencio. La araña de cristal proyectaba sombras danzantes sobre el suelo de mármol, mientras María González se apoyaba contra la puerta de la cocina, tratando de recuperar el aliento. Sus manos temblaban no por el agotamiento, aunque había estado de pie durante 14 horas, seguida sino por la conversación que acababa de escuchar. «Es solo una mesera», había susurrado la mujer del vestido esmeralda, su voz goteando desdén. «¿Por qué está siquiera en una recaudación de fondos como esta?» María miró hacia abajo a su reflejo en la bandeja de plata que llevaba. Su delantal contaba la historia de su diamanchas de café del turno de las 5 a.m. en el restaurante Jerry's Diner. Manchas de grasa del trabajo de catering del almuerzo en el edificio de oficinas del centro y ahora vino tinto de la recaudación de fondos de esta noche en el exclusivo Club Riverside. Su cabello oscuro estaba recogido con un cordón de zapato gastado porque había perdido su última liga en algún lugar entre el segundo y tercer trabajo del día. Tenía 28 años y se sentía de 50. Cada músculo de su cuerpo dolía, cada paso era un recordatorio de los 3 trabajos que apenas la mantenían a flote. Pero no podía parar, no cuando su hija de 6 años, Sofía, necesitaba otra cirugía. No cuando las facturas médicas seguían acumulándose como hojas de otoño. No cuando la renta ya llevaba 2 semanas de retraso. María empujó las puertas batientes de vuelta al salón de baile, donde 200 de los residentes más ricos de la ciudad se mezclaban bajo pinturas al óleo que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Los hombres llevaban esmóquines que costaban más que su renta mensual. Las mujeres brillaban con diamantes que podrían haber pagado todo el tratamiento médico de Sofía. Se movía como un fantasma entre las mesas, rellenando copas de vino y recogiendo platos con invisibilidad practicada. Esta era su habilidad de supervivencia, volverse tan imperceptible que podía trabajar sin ser vista, servir sin ser reconocida, existir sin ocupar espacio. «Disculpe». La voz de una mujer cortó su concentración. María se volteó para ver a una rubia en un vestido azul marino, que probablemente costaba más que su auto. «¿Podría tener más cuidado? Está haciendo bastante ruido con esas copas». María no había hecho ningún ruido, pero asintió de todas formas. «Por supuesto, señora». «Lo siento». La mujer no respondió, solo se volteó de regreso a su conversación sobre casas de invierno en Aspen. María continuó sus rondas, recogiendo copas de champán abandonadas y servilletas arrugadas. Captaba fragmentos de conversaciones, opciones de acciones, colegios privados, galas benéficas en los Hamptons. Un mundo diferente. Uno donde la gente tiraba más comida en una noche de lo que la familia de María comía en una semana. En la mesa 12, un hombre mayor con corbata de moño se quejaba en voz alta sobre sus impuestos a la propiedad. 15,000 al año, solo por el privilegio de poseer tierra en esta ciudad, refunfuñó a su compañero de cena. «Es robo a mano armada». María se mordió la lengua. 15,000 era más de lo que ella ganaba en 6 meses de días de 16 horas, pero sonrió cortésmente mientras se estiraba alrededor de él para recoger su plato de salmón apenas tocado que costaba $60 más de lo que ella gastaba en comestibles en 2 semanas. «Cuidado», le espetó cuando su brazo rozó su chaqueta. «Este esmoquín cuesta más de lo que tú ganas en un año». Las palabras golpearon como una bofetada. La cara de María se enrojeció de vergüenza, pero siguió moviéndose. Había escuchado peor. En el bufete de abogados donde limpiaba oficinas a medianoche, una vez había escuchado a un abogado decirle a su colega que gente como ella debía estar agradecida por el salario mínimo porque no es como si tuvieran habilidades reales. Había llorado en el armario de suministros esa noche, rodeada de trapeadores y limpiador industrial, preguntándose si él tenía razón.
preguntándose si esto era todo lo que sería jamás. El salón de baile zumbaba con conversaciones sobre donaciones caritativas, cuánto donar para la deducción de impuestos, cuáles causas se veían mejor en las redes sociales, cómo la filantropía podía impulsar la imagen pública de sus empresas. Era un juego para ellos, se dio cuenta María. Una actuación donde la generosidad se medía en dólares y reconocimiento. El problema de los indigentes se está saliendo de control, escuchó decir a una mujer mientras se ajustaba su pulsera de diamantes. Deberían simplemente conseguir trabajos en lugar de estar parados en las esquinas. Otra mujer asintió en acuerdo. Exactamente. No hay excusa para ser pobre en América si estás dispuesto a trabajar. Las manos de María se apretaron alrededor de su bandeja de servir. Si solo supieran que ella estaba trabajando 3 empleos y aún no podía permitirse vivir. Si solo entendieran que la persona perezosa, sin hogar que despreciaban, podría ser un veterano con PTSD, o una madre que no podía permitirse cuidado infantil, o alguien cuyas facturas médicas habían destruido sus ahorros de la noche a la mañana. Se movió a la siguiente mesa, donde un grupo de hombres discutía sus últimas adquisiciones comerciales. Uno de ellos mencionó casualmente gastar $50,000 en una colección de vino suficiente para cubrir la cirugía de Sofía 2 veces. María se obligó a seguir respirando, a seguir sirviendo, a seguir siendo invisible. Cerca de la exhibición de la subasta, escuchó a la Sra. Pemberton, la anfitriona del evento, presumiendo sobre el éxito de la noche. Hemos recaudado casi $2 millones esta noche, anunció un pequeño grupo. Por supuesto, la mayoría irá a costos administrativos y gastos generales, pero deberíamos tener suficiente para ayudar realmente a algunas familias. Algunas familias. De $2 millones. María se preguntó cuántas personas podrían haber sido ayudadas si estos donantes adinerados hubieran simplemente dado su dinero directamente a los necesitados en lugar de hacer una fiesta cara para celebrar su generosidad. Se vio reflejada otra vez en una cuchara de servir, ojos cansados, uniforme barato, cabello recogido con un cordón de zapato. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer de clase trabajadora luchando por sobrevivir en un mundo que había olvidado que existía. La mujer del vestido esmeralda de antes se acercó al bar donde María estaba reabasteciendo copas. «¡Champán!», exigió sin mirar la cara de María. Mientras María servía, la mujer continuó su conversación con una amiga. «Mi hija está aplicando a Harvard. Estamos donando una nueva ala de biblioteca para mejorar sus posibilidades». «Pensamiento inteligente», respondió su amiga. «Compramos la entrada de nuestro hijo a Yale con un nuevo gimnasio. Estos chicos de escuela pública no tienen oportunidad». María pensó en Sofía, brillante y curiosa, a pesar de todo lo que habían pasado. Su hija quería ser doctora. Pasaba horas dibujando imágenes de sí misma en una bata blanca ayudando a niños enfermos. Pero, ¿cómo podría una niña de su vecindario competir jamás con niños cuyos padres podían comprar su entrada a universidades de la Ivy League? La noche continuó, y los pies de María gritaban en protesta contra los zapatos baratos que se estaban desbaratando en las costuras. Su espalda dolía por horas de inclinarse sobre mesas, y sus manos estaban en carne viva por lavar platos entre cursos. Pero siguió adelante, porque parar significaba perder los $40 que necesitaba desesperadamente para la medicina de Sofía. Alrededor de las 10, estaba recogiendo platos de postre cuando escuchó una conversación que le revolvió el estómago. Un grupo de mujeres estaba discutiendo su personal doméstico, comparando notas sobre qué tan poco podían pagar a sus mucamas y niñeras. «La mía pidió un aumento la semana pasada», se rió una mujer. «Le dije que debería estar agradecida de tener un trabajo. Esta gente no tiene idea de lo bien que la tiene». «Yo pago a la mía $8 por hora», añadió otra. «Trata de negociar, pero ¿a dónde más va a ir? Apenas habla inglés». La visión de María se nubló de rabia y agotamiento. Estas mujeres gastaban más en una sola cartera de lo que pagaban a sus empleadas en un mes. Se quejaban de impuestos a la propiedad mientras pagaban mal a las personas que limpiaban sus casas y criaban a sus hijos. Se escabulló al baño para echarse agua fría en la cara, mirándose en el espejo ornamentado.
Su reflejo la miró de vuelta, una mujer desgastada por las circunstancias, trabajándose hasta la muerte por el privilegio de ser invisible a gente que tenía más dinero del que podían gastar en 10 vidas. Cuando regresó al salón de baile, la multitud estaba comenzando a dispersarse. Algunos invitados ya se habían ido, dirigiéndose a casas con más recámaras de las que María había vivido en toda su vida. Otros se demoraban sobre Brandy Cotto, aún discutiendo sus deducciones caritativas de impuestos. María comenzó la limpieza final, apilando sillas y recogiendo manteles manchados con vino y comida. Su cuerpo se movía en piloto automático: doblar, levantar, cargar, repetir. Los mismos movimientos que había estado haciendo durante años, en trabajo tras trabajo, tratando de mantener su cabeza sobre el agua en un mundo que parecía diseñado para ahogar a gente como ella. El personal de cocina eran en su mayoría inmigrantes como ella, gente que entendía lo que significaba trabajar hasta que te sangraran las manos y aún no tener suficiente. Compartían miradas de agotamiento y solidaridad, sabiendo que todos estarían de vuelta mañana en diferentes lugares, sirviendo a diferentes gente adinerada que los trataría con la misma indiferencia casual. Mientras cargaba platos sucios en tinas de plástico, María calculó sus ganancias del día. $45 del turno del restaurante, $60 del catering del almuerzo y otros $40 del evento de esta noche. $145 por 16 horas de trabajo. No era suficiente. Nunca era suficiente. Pero entonces pensó en Sofía, probablemente dormida en el apartamento de su vecina donde se quedaba durante los turnos de noche de María. Mañana era sábado, lo que significaba que podrían pasar la mañana en el parque, alimentando patos con pan duro y fingiendo que eran solo una madre e hija normal, sin preocupaciones financieras. El salón de baile estaba casi vacío ahora. Solo algunos rezagados terminando sus tragos y haciendo conexiones finales de networking. María estaba limpiando mesas cuando escuchó que las puertas principales se abrían una vez más. Miró hacia arriba para ver a un hombre en un smoking negro impecable entrar. Era alto y confiado, el tipo de persona que comandaba atención sin intentarlo. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus zapatos brillaban con betún, y su reloj probablemente costaba más que el ingreso anual de María. Este era claramente alguien importante, el tipo de persona que llegaba elegantemente tarde porque todos los demás esperarían por él. Lasra. Pemberton inmediatamente se apresuró, casi tropezando en su prisa por saludarlo. Su voz se escuchó por todo el salón de baile casi vacío con entusiasmo vergonzoso. «Señor Richardson, estamos muy honrados de que pudiera venir esta noche, aunque sea solo para los momentos finales. La contribución de su fundación cambiará tantas vidas. El cheque que envió $200,000 es increíblemente generoso». María continuó limpiando, solo medio escuchando. Otro filántropo, adinerado haciendo una donación deducible de impuestos, que probablemente terminaría pagando por más galas de recaudación de fondos, en lugar de ayudar realmente a la gente. Lo había visto antes él, ciclo de eventos benéficos, que parecían existir principalmente para hacer que la gente rica se sintiera bien consigo misma. Pero algo extraño estaba pasando. El hombre señor Richardson estaba respondiendo a la adulación agradecida de Lasra Pemberton. En cambio, sus ojos estaban escaneando el cuarto, buscando algo o alguien. María se inclinó sobre una mesa, tallando una mancha de vino que se había fijado en el mantel blanco. Estaba enfocada en la mancha obstinada cuando se dio cuenta de que el salón de baile se había quedado en silencio. Las pocas conversaciones restantes habían parado, y podía sentir ojos sobre ella. Miró hacia arriba, confundida, para encontrar al hombre del smoking mirándola directamente. Su cara había cambiado completamente, la expresión confiada reemplazada por algo que parecía casi como reconocimiento. ¡Oh, shock! Lasra Pemberton siguió su mirada, su cara fruncida con confusión. ¿Hay algo malo, señor Richardson? Pero él ya no le estaba prestando atención. Dio un paso hacia María, luego otro, sus zapatos caros haciendo clic en el suelo de mármol. Los invitados restantes se voltearon para mirar, copas de vino congeladas a medio camino a sus labios.
Las manos de María temblaban mientras agarraba el trapo de limpiar, incierta de lo que estaba pasando, pero sabiendo instintivamente que su invisibilidad cuidadosamente mantenida estaba a punto de hacerse pedazos. El hombre se detuvo a unos metros de ella. Y cuando habló, su voz se escuchó por todo el cuarto silencioso con claridad sorprendente. Ahí está ella. Las palabras colgaron en el aire como una pregunta que nadie sabía cómo responder. María lo miró fijamente, tomando en cuenta la ropa cara y la apariencia pulida, tratando de entender por qué este extraño la estaba mirando como si hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. La mujer que me ayudó a comer cuando estaba viviendo en mi auto. El silencio que siguió fue tan completo que María podía escuchar su propio latido del corazón. La boca de la Sra. Pemberton se abrió. La copa de vino de la mujer del vestido esmeralda detuvo su viaje a sus labios. Cada ojo en el cuarto estaba ahora fijo en María, que se quedó congelada con un trapo sucio en sus manos. Pero el hombre no había terminado. Dio otro paso más cerca. Y ahora María podía ver sus ojos, claramente ojos cafés, que se veían familiares de una manera que hizo que su estómago revoloteara con reconocimiento que no podía ubicar completamente. Ella no trabaja para este evento, continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Ella es para quien es este evento. La Sra. Pemberton hizo un sonido pequeño de ahogo. El vaso de alguien tintineó contra una mesa cuando se puso demasiado fuerte. María sintió el peso de cada mirada, la presión de ser súbitamente vista por gente que había mirado a través de ella toda la noche. «No entiendo», logró decir la Sra. Pemberton, su voz apenas por encima de un susurro. El hombre del smoking nunca quitó sus ojos de María. «Hace 3 años. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi apartamento, mis ahorros se fueron. Estaba durmiendo en mi auto detrás del centro comercial en la avenida Riverside, tratando de figurar cómo iba a sobrevivir otro día». Las manos de María fueron a su garganta, el reconocimiento amaneciéndole como el sol. El centro comercial. Jerry's Diner. El hombre que solía sentarse en la mesa del rincón cada mañana, cuidando una sola taza de café por horas, porque era el único lugar cálido que podía permitirse. Cada mañana, continuó, esta mujer encontraba una razón para darme comida. Decía que la cocina había arruinado una orden, o que un cliente había devuelto algo. Nunca me hizo sentir como caridad. Nunca hizo preguntas. Solo se aseguró de que no me muriera de hambre. El cuarto estaba tan silencioso que María podía escuchar el hielo derritiéndose en tragos abandonados. Su visión se nubló mientras recordaba a Jimmy, quien siempre se disculpaba por ocupar espacio, quien trataba de dejar propinas que no podía permitirse, quien la miraba como si fuera un ángel cuando ella le deslizaba un plato de huevos o un tazón de sopa. «Jimmy», susurró, el nombre escapándose antes de que pudiera detenerlo. Él sonrió entonces, y de repente pudo ver más allá del corte de pelo caro y la postura confiada, más allá de la ropa a medida y el aura de éxito. Los ojos eran los mismos, los ojos agradecidos, desesperados de un hombre que había perdido todo excepto su dignidad. «Sí», dijo suavemente. «Soy yo». La transformación fue instantánea y chocante. Un momento era el hombre de negocios poderoso que comandaba cuartos y escribía cheques de 6 cifras. Al siguiente, era solo Jimiroto, agradecido, y mirándola como si hubiera salvado su vida, lo cual se dio cuenta María con un sobresalto. Tal vez había hecho. La copa de champán de la Sra. Pemberton se deslizó de sus dedos, haciéndose pedazos en el suelo de mármol con un sonido que parecía hacer eco para siempre. El choque rompió el hechizo que había mantenido cautivo al cuarto, pero nadie se movió para limpiar. Todos aún estaban mirando a María, quien se quedó congelada con su trapo de limpiar agarrado en manos temblorosas. «Esto es imposible», tartamudeó la Sra. Pemberton. Su maquillaje perfectamente aplicado comenzando a correrse mientras las gotas de sudor se formaban en su frente. «Señor Richardson, seguramente ha habido algún error. Esta es solo. Ella es solo una mesera», terminó Jimmy Señor Richardson por ella.
su voz llevando un filo que hizo que varios invitados se movieran incómodamente. Sí, escuché a alguien decir eso antes. Es solo una mesera. ¿Por qué está siquiera en una recaudación de fondos como esta? La mujer del vestido esmeralda se puso pálida, reconociendo sus propias palabras arrojadas de vuelta a ella. Dio un paso hacia atrás, casi tropezando con su acompañante. La mente de María estaba dando vueltas, tratando de reconciliar al hombre roto que recordaba con el millonario confiado parado frente a ella. Jimmy solía venir a Jerry's Diner cada mañana exactamente a las 6:15, cuando la prisa del desayuno apenas estaba comenzando. Ordenaba una sola taza de café y la cuidaba por 3 horas, a veces 4, haciéndola durar hasta que la multitud del almuerzo empezaba a llegar. Recordaba la primera vez que realmente lo había notado. Fue un martes en noviembre, y había estado sentado en la mesa 7 por 2 horas, mirando por la ventana al estacionamiento donde podía ver un Honda Civic golpeado con mantas cubriendo las ventanas traseras. Su taza de café había estado vacía por 1 hora, pero siguió revolviéndolo, fingiendo beber, haciendo los movimientos de un cliente para que no lo echaran. María lo había visto revisar su teléfono repetidamente, su cara volviéndose más derrotada con cada mirada a la pantalla. Cuando había pasado por su mesa para servir a otro cliente, había notado que sus manos temblaban no por cafeína, sino por hambre. Fue entonces cuando había ido a la cocina y le había dicho a Carlos, el cocinero, que la mesa 7 había devuelto su orden de desayuno. Era una mentira, pero Carlos estaba acostumbrado a clientes difíciles y no lo cuestionó. Había llevado el plato de huevos revueltos, tocino y tostada a la mesa de Jimmy, poniéndolo con un casual. La cocina arruinó la orden. ¿Te importa ayudarnos para que no se desperdicie? La mirada en su cara gratitud mezclada con vergüenza, alivio luchando con orgullo era algo que nunca había olvidado. Había comido lentamente, saboreando cada bocado, y cuando terminó, había tratado de dejar una propina de $10 en una comida que no había ordenado. Ella había empujado el dinero de vuelta por la mesa. «Guárdalo», había dicho simplemente. «Podrías necesitarlo». Ahora, 3 años después, ese mismo hombre estaba parado frente a ella en un smoking que probablemente costaba más que su renta mensual, comandando la atención de la élite de la ciudad, pero sus ojos eran los mismos amables, agradecidos, y mirándola como si hubiera colgado la luna. «María», dijo, dando otro paso más cerca. Los invitados restantes formaron un círculo suelto alrededor de ellos, como si vieran una actuación que no entendían. «¿Recuerdas la mañana que estaba nevando y había estado sentado en mi auto toda la noche porque los refugios estaban llenos?» Ella asintió, incapaz de hablar. Recordaba esa mañana vívidamente. Había sido una de las peores tormentas del año, y Jimmy se había visto medio congelado cuando había tropezado al restaurante. Sus labios habían estado azules, sus dedos tan tiesos que apenas podía sostener la taza de café. «Me trajiste esa sopa caliente», continuó, su voz volviéndose espesa con emoción. «Pollo con fideos. Dijiste que alguien la había ordenado para llevar, pero nunca la recogió. Pero te vi ir a la cocina y regresar con un tazón que aún humeaba de la olla». «Recuerdo», susurró María, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Esa sopa salvó mi vida», dijo Jimmy, y ahora su voz se quebró completamente. «Estaba tan frío, tan cansado, tan listo para darme por vencido, pero esa calidez no, era solo la sopa. Era la manera en que me mirabas, como si aún fuera humano, como si aún importara». Lazra Pemberton estaba susurrando frenéticamente a alguien en su teléfono, probablemente tratando de figurar cómo manejar este giro inesperado de eventos. Los otros invitados murmuraban entre ellos, sus voces creando un zumbido de confusión y especulación. Pero María solo tenía ojos para Jimmy. Estaba recordando todo ahora, meses de pequeñas bondades que no había pensado nada en el momento. Los bizcochos extra que venían con su café, los errores de la cocina que siempre parecían pasar cuando él estaba ahí, la manera en que se demoraba en su mesa, preguntando sobre su día, tratándolo como cualquier otro cliente en lugar de alguien a quien compadecer o temer. «Nunca pregunté qué había pasado», dijo suavemente. «Supuse que si querías decirme, lo harías».
Jimmy se rió, pero era un sonido lleno de dolor. Estaba demasiado avergonzado. Había sido un gerente de proyectos en una compañía de construcción. Buen trabajo, salario decente. Pensé que lo tenía todo figurado. Entonces, la compañía quebró de la noche a la mañana. Bancarrota. Todos los empleados nos enteramos cuando llegamos al trabajo y encontramos un aviso pegado en la puerta. Los invitados estaban escuchando ahora, sus conversaciones muriendo mientras escuchaban una historia que era demasiado real, demasiado posible. Esta no era la falta de hogar distante y abstracta que discutían en galas benéficas. Este era alguien que se veía como ellos, que había caído de la gracia de una manera que le podía pasar a cualquiera. Quemé mis ahorros buscando trabajo, continuó Jimmy. La industria de la construcción estaba en caída libre. Nadie estaba contratando. Perdí mi apartamento, luego mi auto fue reposeído. El Honda en el que estaba durmiendo pertenecía a un amigo que me dejó tomarlo prestado, pero estaba demasiado orgulloso para decirle que estaba viviendo en él. María sintió su corazón rompiéndose otra vez, pensando en todas las mañanas que había estado sentado en esa mesa, tratando de mantener su dignidad mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Apliqué para cientos de trabajos, dijo, pero cuando no tienes una dirección, cuando no puedes permitirte ropa limpia o un corte de pelo, cuando te estás bañando en baños de gasolineras es difícil causar una buena impresión en entrevistas. Varios de los invitados adinerados se movieron incómodamente. Esta era gente que nunca había perdido una comida. Nunca se había preguntado dónde dormiría por la noche. Nunca había tenido que elegir entre dinero para gasolina y comida. La realidad de la historia de Jimmy los estaba golpeando como agua fría. Entonces una mañana, dijo Jimmy, sus ojos nunca dejando la cara de María. Hiciste algo que cambió todo. Me preguntaste si era bueno con computadoras. María sonrió a través de sus lágrimas, recordando. Habías estado ayudando a ese hombre mayor en la mesa 3 a figurar cómo hacer una videollamada con su nieto. Fuiste tan paciente con él, tan amable. Me dijiste que Jerry's necesitaba a alguien para ayudar a actualizar su sitio web y manejar sus redes sociales. Dijiste que era solo trabajo de medio tiempo. Pero era algo, terminó María. Algo que poner en un currículum. Jimmy asintió. Jerry me pagó $50 a la semana para manejar la presencia en línea del restaurante. No era mucho, pero era suficiente para conseguir una membresía de gimnasio para poder bañarme regularmente. Suficiente para lavar ropa. Suficiente para empezar a verme humano otra vez cuando iba a entrevistas de trabajo. El cuarto estaba completamente silencioso ahora. Incluso la Sra. Pemberton había parado su susurro frenético de teléfono para escuchar. En 3 meses, tenía un trabajo en una startup tecnológica. En 1 año, era su jefe de marketing digital. 2 años después, empecé mi propia compañía. La voz de Jimmy se volvió más fuerte con cada palabra. Nos especializamos en ayudar a pequeñas empresas a establecer su presencia en línea. El año pasado, fuimos adquiridos por una corporación importante por $37 millones. Suspiros ondularon por la multitud. La cara de la Sra. Pemberton pasó por una serie de expresiones shock, cálculo, y luego algo que se veía sospechosamente como codicia. Pero nada de eso habría pasado sin ella, dijo Jimmy, gesticulando hacia María. Sin su bondad, su dignidad, su negativa a dejarme desaparecer. No solo alimentó mi cuerpo, alimentó mi alma. María estaba llorando abiertamente ahora, abrumada por emociones que no podía nombrar. Orgullo, alegría, incredulidad, todo se arremolinaba hasta que apenas podía respirar. Señor Richardson, interrumpió la Sra. Pemberton, su voz tomando una calidad almibarada que hizo que la piel de María se pusiera chinita. Esta es una historia tan hermosa. Tal vez podríamos arreglar que María hable en nuestra próxima recaudación de fondos. Estoy segura de que a nuestros donantes les encantaría escuchar. No, dijo Jimmy firmemente cortándola. No entiendes. Esta no es una historia de sentirse bien para tu próxima gala. Esta no es pornografía inspiracional para que la gente rica se sienta mejor consigo misma. La cara de la Sra. Pemberton se enrojeció.
No quise decir. Sí, lo quisiste decir, dijo Jimmy, su confianza de hombre de negocios completamente regresada. Ya estás calculando cómo usar esta historia para recaudar más dinero, ¿verdad? ¿Cómo empaquetar la bondad de María en algo comercializable para tu próximo evento? La acusación colgó en el aire como humo. La Sra. Pemberton abrió y cerró su boca varias veces, pero Rain Tentarp continúa a editarlo. Salieron palabras. Jimmy se volteó de vuelta a María, su expresión suavizándose otra vez. Empecé una fundación hace 2 años. La Fundación Richardson para Asistencia de Emergencia. Proporcionamos ayuda inmediata para personas que experimentan inseguridad de vivienda, pérdida de trabajo, emergencias, médicas, todas las cosas que pueden empujar a alguien de la estabilidad a la crisis de la noche a la mañana. Las piernas de María se sintieron débiles. Se agarró del respaldo de una silla para estabilizarse. Hemos ayudado a más de 3,000 familias hasta ahora, continuó Jimmy. Pagos de renta de emergencia, entrenamiento laboral, asistencia con facturas médicas, vivienda temporal, que sea que la gente necesite para volver a ponerse de pie. Pero nos ha estado faltando algo crucial. ¿Qué? Logró preguntar María. Corazón, dijo Jimmy simplemente. Tenemos el dinero, tenemos los sistemas, pero no tenemos a alguien que realmente entienda lo que significa luchar. Alguien que sepa cómo ayudar a la gente sin hacerlos sentir como casos de caridad. Alguien que pueda ver la humanidad en cada persona que camina por nuestras puertas. El cuarto estaba tan silencioso que María podía escuchar su propio latido del corazón martillando en sus oídos. María, dijo Jimmy, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando una tarjeta de presentación. Quiero que dirijas la fundación. La tarjeta revoloteó al suelo cuando las manos de María se aflojaron por el shock. La miró fijamente, papel grueso y caro con letras doradas que decían Directora de Alcance Comunitario, Fundación Richardson. El salario es 65,000 al año para empezar, continuó Jimmy, más seguro médico, dental y un subsidio de vivienda. Pero más que eso, tendrías los recursos para ayudar a la gente de la manera que me ayudaste a mí. No solo con dinero, sino con dignidad, con respeto, con la comprensión que viene de alguien que ha estado ahí. La visión de María se nubló, y por un momento pensó que se podría desmayar. $65,000. Más de lo que había ganado en los últimos 3 años combinados. Seguro médico para las cirugías de Sofía. Un subsidio de vivienda que podría sacarlas de su apartamento estudio apretado. Pero más que eso, la oportunidad de ayudar a la gente, de hacer una diferencia, de convertir sus años de lucha en algo significativo. No sé qué decir, susurró. Di que sí, dijo Jimmy sonriendo. Di que me ayudarás a cambiar vidas de la manera que cambiaste la mía. Los invitados restantes estallaron en aplauso, pero María apenas lo escuchó. Su mente estaba girando con posibilidades, con esperanza, con un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Pensó en Sofía, en todas las noches que su hija se había ido a la cama con hambre porque no había suficiente comida, en las facturas médicas que seguían acumulándose, el miedo constante de desalojo, el agotamiento de trabajar 3 empleos solo para apenas sobrevivir. Pensó en toda la gente como Jimmy, gente buena que había caído en tiempos difíciles sin culpa propia. Gente que necesitaba ayuda, no juicio, bondad, no lástima. Sí, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Qué? Preguntó Jimmy, inclinándose más cerca. Sí, dijo María más fuerte, su voz volviéndose más fuerte con cada repetición. Sí, lo haré. Sí, te ayudaré a cambiar vidas. El aplauso se volvió más fuerte, pero todo en lo que María se podía enfocar era la sonrisa de Jimmy, la misma expresión agradecida que había visto a través de una mesa de restaurante 3 años atrás, cuando un simple acto de bondad había plantado las semillas de transformación. Mientras los invitados adinerados se felicitaban unos a otros por haber presenciado un momento tan inspirador, María recogió la tarjeta de presentación del suelo. Sus manos aún temblaban, pero ahora era de emoción en lugar de agotamiento. Por primera vez en años, se permitió soñar con un futuro diferente. No solo para ella, sino para su hija. No solo para su familia, sino para todas las familias luchando en las sombras, invisibles al mundo,
hasta que alguien eligiera verlas. La mujer que había pasado su noche siendo ignorada por la élite de la ciudad era ahora el centro de atención. Pero María sabía que la transformación real no estaba en cómo otros la veían, estaba en cómo finalmente estaba empezando a verse a sí misma. Los invitados comenzaron a acercarse, queriendo conocer a la mujer detrás de la historia, pero Jimmy levantó una mano para detenerlos. «Déjenla procesar esto», dijo gentilmente. «Ha sido una noche larga». María lo miró con gratitud. Incluso en este momento de triunfo, él entendía que ella necesitaba espacio, necesitaba tiempo para que la realidad se asentara. «¿Cuándo empiezo?», preguntó, su voz aún temblorosa. «Cuando estés lista», dijo Jimmy. «La fundación ha esperado 3 años por la persona correcta. Puede esperar un poco más». María asintió, agarrando la tarjeta de presentación como si fuera un salvavidas. En cierto modo, lo era. Mientras los últimos invitados se iban, recogiendo sus abrigos de piel y sus carteras de diseñador, María se quedó en el salón de baile ahora vacío con Jimmy. Las luces habían sido atenuadas, y el lugar se veía menos imponente sin la multitud de gente adinerada. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Quiero decir, debe haber otra gente que te ayudó a lo largo del camino. ¿Por qué era tan importante encontrarme?». Jimmy consideró la pregunta por un momento, mirando alrededor del salón ornamentado. «Porque», dijo finalmente, «de toda la gente que conocí durante esos meses oscuros, tú fuiste la única que me vio como una persona completa. Los trabajadores sociales me veían como un caso, los otros clientes del restaurante me veían como una molestia. Incluso algunos de los otros empleados me trataban como una carga». Se volteó para mirarla directamente. «Pero tú me preguntabas cómo estaba mi día. Me recordabas cuando llovía que trajera un paraguas la próxima vez, como si fueras mi madre preocupándose por mí. Cuando finalmente conseguí ese trabajo en la startup, viniste a mi mesa y me dijiste que sabías que lo lograría». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María ahora. «Nunca me trataste como caridad», continuó Jimmy. «Me trataste como familia». La palabra colgó entre ellos, pesada con significado. Familia. Era lo que María había estado buscando toda su vida, no solo para ella, sino para Sofía. Una sensación de pertenencia, de estar conectada a algo más grande que la lucha diaria por sobrevivir. «Hay algo más», dijo Jimmy, sacando otro papel de su bolsillo. «El trabajo viene con beneficios completos, incluyendo cobertura médica familiar. Para ti y para Sofía». El mundo de María se tambaleó. Cobertura médica para Sofía. No más noches sin dormir preocupándose por cómo pagar la próxima cirugía. No más trabajar 3 empleos solo para mantenerse al día con las facturas del hospital. «¿Cómo supiste de Sofía?», preguntó. Jimmy sonrió. «La mencionaste una vez. Dijiste que tenías una hija pequeña que quería ser doctora como los que la habían ayudado. Dijiste que esperabas que pudiera ir a la universidad algún día». María recordó esa conversación. Había sido durante una de sus charlas matutinas, cuando Jimmy había preguntado si tenía familia. Había mencionado a Sofía con la mezcla de orgullo y preocupación que todas las madres solteras conocían: amor incondicional combinado con el miedo constante de no poder proveer lo suficiente. «Bueno», dijo Jimmy, «ahora puede ir a cualquier universidad que quiera. La fundación también proporciona becas educativas para los hijos de nuestros empleados». Las piernas de María finalmente cedieron, y se hundió en una de las sillas ornamentadas. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de años de lucha, años de ser invisible, años de preguntarse si alguna vez tendría algo mejor que ofrecer a su hija, esto se sentía como un sueño. «Hey», dijo Jimmy gentilmente, arrodillándose junto a su silla. «Sé que es abrumador, pero te lo mereces, María. Te mereces esto y mucho más». «No sé si puedo hacerlo», admitió. «Dirigir una fundación, nunca he hecho nada así. Apenas terminé la secundaria». «¿Y yo qué sabía sobre tecnología cuando me diste ese trabajo con Jerry?», preguntó Jimmy. «¿Qué sabía sobre dirigir una empresa cuando empecé la mía? A veces las calificaciones más importantes no se pueden enseñar en una escuela». Señaló alrededor del salón de baile vacío. «Esta gente tiene todos los títulos del mundo, todo el dinero que se pueda imaginar,
Pero ¿cuántos de ellos habrían hecho lo que tú hiciste? ¿Cuántos habrían visto a un hombre hambriento y encontrado una manera de alimentarlo sin lastimar su orgullo? María sabía que tenía razón. Había visto cómo los invitados de esta noche trataban a la gente como ella, como si fueran invisibles, como si no importaran. La verdadera compasión, el tipo que realmente cambia vidas, no se podía comprar o enseñar. Tenía que venir del corazón. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, preguntó. No la necesito, dijo Jimmy, poniéndose de pie. Ya tienes el trabajo si lo quieres. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo, para hacer arreglos, para que tu hija se acostumbre a la idea. Cuando estés lista, estaremos aquí. Le entregó otra tarjeta esta con su número personal. Llámame cuando hayas decidido cuándo quieres empezar, o si tienes preguntas, o si solo necesitas hablar. María tomó la tarjeta, añadiéndola a la que ya tenía. 2 pequeños pedazos de papel que representaban un futuro completamente nuevo. Jimmy, dijo mientras él se dirigía hacia la puerta. Gracias. Él se volteó, sonriendo esa sonrisa familiar que la llevó de vuelta a esas mañanas en el restaurante. No, dijo. Gracias a ti, por salvarme, cuando ni siquiera sabías que lo estabas haciendo. Después de que se fue, María se sentó sola en el gran salón de baile, rodeada por los restos de una noche que había cambiado todo. Los manteles manchados, las copas vacías, los pétalos de rosa esparcidos, todo evidencia de un mundo al que nunca había pensado que pertenecería. Pero tal vez no se trataba de pertenecer a su mundo. Tal vez se trataba de crear uno nuevo donde la bondad importara más que la riqueza, donde ayudar a otros fuera más importante que impresionar a otros, donde gente como ella pudiera no solo sobrevivir, sino prosperar. Sacó su teléfono y marcó el número de su vecina. Hola, Mrs. García. Soy María. Sé que es tarde, pero ¿podría despertar a Sofía? Necesito decirle algo importante. Unos minutos después, la voz adormilada de su hija llenó la línea. Mami, ¿estás bien? Más que bien, mi amor, dijo María, su voz llena de una alegría que no había sentido en años. Mami consiguió un trabajo nuevo, un trabajo realmente bueno. ¿Significa que no tienes que trabajar por las noches más? El corazón de María se apretó. Su pequeña niña había notado todas esas noches perdidas, todas esas cenas perdidas, todos esos cuentos antes de dormir que María había estado demasiado cansada para leer. Significa que vamos a poder pasar mucho más tiempo juntas, prometió. Y también significa que vas a poder conseguir esa cirugía que necesitas. ¿De verdad? De verdad. Y Sofía, también significa que cuando seas grande, si aún quieres ser doctora, podrás ir a cualquier universidad que quieras. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que María pensó que la llamada se había cortado. «Mami», finalmente vino la pequeña voz. «Sí, mi amor, ¿es esto como en los cuentos de hadas, donde la princesa pobre se vuelve rica?» María se rió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, bebé. Es mejor que un cuento de hadas. Es real». Cuando María llegó a casa esa noche, ya pasaba de la medianoche. Su pequeño apartamento estudio se sentía aún más estrecho después de haber estado en el opulento salón de baile, pero por primera vez en años no se sintió deprimida por la diferencia. En cambio, se sintió esperanzada. Sofía estaba dormida en el sofá, cama que compartían, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada gastada. María se quedó mirándola por un momento, imaginando un futuro donde su hija no tendría que preocuparse por el dinero, donde podría enfocarse en ser niña en lugar de preocuparse por las facturas médicas de mamá. Se cambió silenciosamente a su pijama, una camiseta vieja y pantalones de pijama con agujeros y se deslizó en la cama junto a su hija. Pero no pudo dormir. Su mente estaba demasiado activa, reproduciendo los eventos de la noche una y otra vez. ¿Realmente había pasado? El hombre desesperado del restaurante realmente se había convertido en un millonario que quería darle un trabajo que cambiaría su vida. Sacó las tarjetas de presentación de su bolsillo y las sostuvo bajo la luz de la lámpara de la calle que se filtraba por su ventana. El papel era real. Las letras doradas brillaban incluso en la luz tenue. Directora de Alcance Comunitario.
Fundación Richardson. Directora. Ella, María González, que había limpiado baños y servido comida y trabajado trabajos que la gente ni siquiera notaba, iba a ser directora de algo importante. A las 6 de la mañana, como siempre, su alarma sonó. Por un momento, María se extendió automáticamente hacia el despertador, lista para comenzar otro día agotador de múltiples trabajos. Entonces recordó, ya no tenía que hacer eso. El pensamiento fue tan abrumador que se sentó en la cama, jadeando. ¿Cuántos años había estado viviendo en supervivencia automática? Levantarse antes del amanecer, trabajar hasta pasada la medianoche, colapsar en la cama solo para comenzar todo de nuevo. ¿Y ahora, mami? La voz adormilada de Sofía la trajo de vuelta al presente. ¿Por qué no te levantaste para el trabajo? María se volteó hacia su hija, cuyo cabello estaba despeinado y cuyos ojos grandes y marrones la miraban con curiosidad. «Porque mami ya no tiene que trabajar en el restaurante temprano en la mañana», dijo María, aún apenas creyéndolo ella misma. Sofía se incorporó, completamente despierta ahora. ¿Por lo del trabajo nuevo que dijiste anoche? Sí, mi amor, el trabajo nuevo. María le contó a Sofía una versión simplificada de lo que había pasado, observando los ojos de su hija ampliarse con cada detalle. Cuando terminó, Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas, mirándola con una expresión de asombro que hizo que el corazón de María se derritiera. ¿Así que el hombre que solías ayudar te va a ayudar ahora? Sí. ¿Y voy a poder obtener mi cirugía? Sí. Y tal vez podemos conseguir nuestro propio apartamento. Uno donde yo pueda tener mi propia cama. La pregunta golpeó a María como un puñetazo en el estómago. Su hija de 6 años nunca había tenido su propia cama, su propio espacio. Habían estado compartiendo este sofá, cama en un apartamento estudio desde que Sofía tenía 3 años. Sí, bebé, susurró María abrazando a su hija. Vas a tener tu propia habitación, con tu propia cama, y tal vez incluso un escritorio donde puedas hacer tu tarea. Sofía se echó hacia atrás para mirar a su madre. Mami, ¿estás llorando? Son lágrimas felices, dijo María limpiándose los ojos. Las lágrimas más felices que he tenido. Pasaron la mañana del sábado como habían planeado en el parque, alimentando patos con pan duro. Pero esta vez, cuando Sofía preguntó si podían comprar helado del vendedor, María no tuvo que decir que no. Por primera vez en años, dijo sí. Mientras Sofía saboreaba su helado de fresa, María sacó su teléfono y miró la tarjeta con el número personal de Jimmy. ¿Sería demasiado pronto para llamar? ¿Debería esperar hasta el lunes? Como si hubiera leído su mente, su teléfono sonó. El número en la pantalla coincidía con el de la tarjeta. «Hola», contestó, súbitamente nerviosa. «María, soy Jimmy. Espero que no sea demasiado temprano para llamar». «No, para nada. Sofía y yo estamos en el parque». «Perfecto. Escucha, sé que dije que te tomaras tu tiempo, pero si estás dispuesta, me gustaría que vinieras a la oficina de la fundación el lunes. No para empezar a trabajar», se apresuró a añadir, «sino solo para que veas el lugar, conozcas al equipo, tengas una idea de lo que hacemos». María sintió una mezcla de emoción y terror. «¿Tienes una oficina?» Jimmy se rió. «Tenemos todo un edificio en realidad. No es elegante, está en el centro, cerca del distrito financiero, pero es nuestro». «¿Yo? Sí. Me gustaría verlo». «Genial. ¿Qué tal las 10 de la mañana? Y María trae a Sofía si quieres. Tenemos una sala de juegos para los niños de los empleados». Después de colgar, María se quedó mirando su teléfono en asombro. Una sala de juegos para los niños de los empleados. En todos sus años de trabajo, nunca había trabajado en un lugar que ni siquiera reconociera que sus empleados tenían familias. El domingo pasó en una bruma surrealista. María siguió esperando despertar, esperando que alguien llamara para decir que había sido un error, que la Cenicienta tenía que devolver sus zapatos de cristal. En cambio, Jimmy llamó otra vez, esta vez para preguntarle su talla de ropa. ¿Mi talla?, preguntó María confundida. «Para el guardarropa profesional», explicó Jimmy. «No tienes que usarlo si no quieres, pero pensé que te gustaría tener algunas opciones para reuniones y eventos». María miró hacia abajo a su ropa jeans con agujeros en las rodillas y una camiseta que había visto días mejores. La idea de tener guardarropa profesional
Se sentía tan extraña como la idea de tener un trabajo profesional. Yo no sé cuál es mi talla, admitió. Hace mucho tiempo que no compro ropa nueva. No te preocupes, dijo Jimmy gentilmente. La estilista personal de la compañía puede ayudarte con eso. Se asegurará de que tengas todo lo que necesites. Una estilista personal. María tuvo que sentarse. El lunes por la mañana, María se despertó antes de su alarma, su estómago lleno de mariposas. Se vistió con su mejor atuendo, un vestido negro simple que había comprado en una tienda de segunda mano para la graduación de secundaria de su prima y se peinó el cabello en un moño ordenado. Sofía llevaba su mejor vestido también, uno que la hermana de María le había regalado para su último cumpleaños. Era un poco pequeño ahora, pero era lo mejor que tenían. Tomaron 2 autobuses para llegar al centro, algo que normalmente habría estresado a María por el costo. Pero hoy, con la promesa de un futuro estable, incluso los 4.5 del autobús se sentían manejables. El edificio de la Fundación Richardson era modest pero profesional, 4 pisos de ladrillo rojo con ventanas grandes y un letrero simple. No era el rascacielos corporativo que María había imaginado, sino algo más acogedor. Jimmy las estaba esperando en el lobby, y María se sintió aliviada de verlo en ropa casual caquis y una camisa de botones en lugar del smoking de 2 noches atrás. Se veía más como el Jimmy que recordaba, más accesible. María, Sofía, dijo, con una sonrisa genuina. Bienvenidas a la fundación. El lobby estaba decorado con fotografías de familias, gente de todas las edades y orígenes, todas sonriendo. Había una placa en la pared que decía, cambiando vidas, una familia a la vez. Estas son algunas de las familias que hemos ayudado, explicó Jimmy, notando que María estaba mirando las fotos. Nos gusta celebrar sus éxitos. María estudió las caras. Veía su propia lucha reflejada en algunas de ellas, la tensión alrededor de los ojos que venía de preocuparse constantemente por el dinero, la sonrisa que no alcanzaban completamente porque la vida había sido demasiado dura por demasiado tiempo. Mami, mira, susurró Sofía, tirando de la mano de María. Es como el lugar donde trabajas en la televisión. Jimmy se agachó al nivel de Sofía. ¿Te gusta? Tal vez tu mami puede traerte aquí a veces cuando empiece a trabajar. ¿Van a trabajar juntas?, preguntó Sofía, sus ojos iluminándose. Bueno, dijo Jimmy, tu mami va a trabajar aquí, y tú podrás venir después de la escuela si quieres. Tenemos un lugar especial donde los niños pueden hacer su tarea y jugar. Tomaron el elevador al 3er piso, donde estaban las oficinas principales. María notó que todo se veía profesional pero no intimidante, escritorios ocupados pero no caóticos, empleados que parecían focalizados pero no estresados. «Este sería tu oficina», dijo Jimmy, abriendo una puerta a una habitación espaciosa con ventanas que daban a un pequeño parque. Había un escritorio grande, 2 sillas cómodas y estanterías vacías esperando ser llenadas. María se quedó parada en el umbral, incapaz de entrar. Su propia oficina, con ventanas, con una puerta que podía cerrar. «Es muy grande», susurró. «No, realmente», dijo Jimmy, «pero tiene buena luz natural, y pensé que te gustaría poder ver el parque. Los niños van ahí a jugar durante el almuerzo». Sofía corrió hacia las ventanas, presionando su nariz contra el vidrio. «Mami, puedes ver los columpios desde aquí. ¿Te gusta?», preguntó Jimmy a María, que aún estaba parada en la puerta. «Es perfecta», logró decir. «Es más de lo que jamás soñé». Le mostraron el resto del piso, la sala de reuniones, la pequeña cocina, el área de descanso con sofás cómodos y una máquina de café. Todo se sentía como un lugar donde la gente realmente se preocupaba por trabajar, no solo donde venían a sobrevivir cada día. «Ahora», dijo Jimmy, «déjame presentarte a algunos del equipo». Los llevó alrededor, presentando a María como nuestra nueva directora de alcance comunitario. Cada persona que conoció fue cálida y acogedora, genuinamente emocionada de conocerla. Varios mencionaron que habían escuchado sobre su historia con Jimmy, y todos parecían entender por qué su perspectiva sería valiosa. Sara, la coordinadora de programas, había sido una madre soltera que había recibido ayuda de la fundación 3 años atrás. «Ahora ayudo a otras familias que pasan por lo que pasé yo»,
le dijo a María. Es la parte más satisfactoria de mi día. Michael, el especialista en servicios familiares, había sido un veterano sin hogar antes de que la fundación lo ayudara a conseguir vivienda y tratamiento para el PTSD. Jimmy no solo contrata gente que entiende la misión, le dijo a María. Contrata gente que la ha vivido. Con cada introducción, María se sintió más cómoda. Esta no era caridad condescendiente de gente rica tratando de sentirse mejor consigo misma. Era gente real ayudando a otra gente real, dirigida por alguien que entendía lo que significaba necesitar ayuda. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo María a Jimmy cuando estaban solos por un momento. Por supuesto. ¿Por qué no mencionaste la fundación cuando venías al restaurante? Quiero decir, después de que te fuera bien, podrías haber venido a decirme. Jimmy consideró la pregunta. Honestamente, tuve miedo. ¿Miedo de qué? De que cambiaras como me veías. De que fuera raro. Tú me habías conocido cuando estaba en mi punto más bajo, y esa autenticidad, la manera en que me trataste cuando no tenía nada que ofrecer era preciosa para mí. Hizo una pausa, mirando por la ventana al parque abajo. También estaba construyendo la fundación, aprendiendo cómo hacer esto correctamente. Quería estar seguro de que cuando te acercara, sería con algo real que ofrecer. No solo palabras vacías sobre querer ayudar. Pero viniste al evento de recaudación de fondos esa noche. Jimmy sonrió. Había estado yendo a eventos como ese durante meses, buscándote. Finalmente contraté un detective privado para encontrarte. Y cuando descubrió que trabajabas para la compañía de catering que estaba sirviendo esa noche, bueno, sabía que tenía que ir. La idea de que la hubiera estado buscando, de que hubiera contratado un detective para encontrarla, fue abrumadora. ¿Por qué era tan importante encontrarme? Porque, dijo Jimmy, volviéndose para mirarla directamente, tengo todo el dinero del mundo ahora, pero si no hubiera sido por ti, habría muerto en ese estacionamiento. No de hambre, aunque podría haber pasado. Habría muerto de desesperación, de sentir que no importaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú me salvaste la vida, María. La vida real, no solo la parte física. Y quería la oportunidad de hacer lo mismo por otros, pero con alguien que realmente entendiera lo que significa estar donde estuve yo. María sintió su propia garganta apretarse con emoción. No sabía que lo que hacía era tan importante. Esa es exactamente la razón por la que eres perfecta para esto, dijo Jimmy. No lo hiciste por reconocimiento o para sentirte bien contigo misma. Lo hiciste porque era lo correcto. Pasaron el resto de la mañana discutiendo los detalles del trabajo, el salario, los beneficios, las expectativas. Todo se sentía surreal pero emocionante. ¿Cuándo te gustaría empezar?, preguntó Jimmy finalmente. María pensó en Jerry's Diner, donde tendría que dar su aviso. En la compañía de catering, que dependía de ella para eventos de fin de semana. En la oficina donde limpiaba por las noches. Necesito 2 semanas para dejarlo todo apropiadamente, dijo. No quiero dejar colgada a la gente que depende de mí. Jimmy asintió con aprobación. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti. Cuando se estaban preparando para irse, Jimmy le entregó a María una tarjeta de crédito. ¿Qué es esto? Para gastos relacionados con el trabajo, explicó. Ropa profesional. Almuerzo durante reuniones, transportación, lo que necesites para hacer tu trabajo efectivamente. María miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. No puedo tomar esto. ¿Por qué no? Porque, ¿qué pasa si la uso incorrectamente? ¿Qué pasa si compro algo que no debería? Jimmy puso una mano gentil en su hombro. María, confío en ti completamente. Si no confiara en ti, no te ofrecería este trabajo. Úsala para lo que necesites para ser exitosa. En el autobús de vuelta a casa, Sofía no paraba de hablar sobre la sala de juegos y la vista del parque, y lo amables que habían sido todos. Pero María estaba silenciosa, abrumada por todo lo que había pasado. Cuando llegaron a casa, encontraron a su vecina, la Sra. García, esperándolas en el pasillo. María, mija, dijo la mujer mayor. ¿Es verdad lo que Sofía me dijo? ¿Sobre el trabajo nuevo? Es verdad, Sra. García. Gracias a Dios, exclamó la mujer, abrazando a María. Siempre supe que algo bueno te iba a pasar.
Trabajas más duro que cualquier persona que conozco. Esa noche, después de que Sofía se durmió, María se sentó en su pequeña mesa de cocina y escribió cartas de renuncia para sus 3 trabajos. Fue extraño escribir las palabras «último día de trabajo», palabras que había temido por años porque generalmente significaban que la habían despedido o que un lugar había cerrado. Esta vez, las palabras representaban libertad. El teléfono sonó mientras estaba terminando la última carta. Era Jimmy otra vez. «Perdón por llamar tan tarde», dijo, «pero recordé algo importante que olvidé mencionar hoy». «¿Qué?» La Fundación paga por educación continua para todos los empleados. Si alguna vez quieres tomar clases, obtener un título, cualquier cosa es parte de tus beneficios. María se quedó en silencio por tanto tiempo que Jimmy preguntó si aún estaba ahí. «Estoy aquí», susurró finalmente. «Es solo que nunca pensé que tendría la oportunidad de volver a la escuela». «Bueno, ahora la tienes. Piénsalo, pero no te sientas presionada. Eres perfecta exactamente como eres». Después de colgar, María se quedó mirando las cartas de renuncia en su mesa. En 2 semanas, ya no sería la mujer invisible sirviendo café a las 5 a.m., ya no sería el fantasma limpiando oficinas a medianoche, ya no sería la mesera que nadie notaba en eventos elegantes. Sería María González, directora de alcance comunitario. Sería alguien cuya opinión importaba, cuyo trabajo hacía una diferencia, cuya historia tenía valor. Por primera vez en su vida adulta, se fue a dormir sin preocuparse por el dinero. ¿Crees que la transformación de María será tan fácil como parece? ¿Qué desafíos enfrentará en su nuevo mundo? Comenta tus pensamientos abajo. Y suscríbete para no perderte el próximo capítulo donde María descubre que no todos están felices por su éxito. Comparte esta historia de esperanza con alguien que la necesite.